Bien, amada iglesia, quiero preguntar, ¿cuántos de los que están acá en esta mañana sienten un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios? Gloria a Dios en esta mañana. No tenemos el video bien, así que se me va a dificultar un poquito en el sentido de que con la computadora me apoyo muchísimo con los textos. Pero tengo mi bosquejo aquí trazadito y pues voy a ir desarrollando este bosquejo con la ayuda del Señor. Quiero decirles, amada iglesia, que voy a orar al final cuando cierre este estudio bíblico tipo predicación en la mañana de hoy. Quiero anunciarles el tema que muchos de ustedes lo vieron: el incomparable día del Señor. Hermanos amados, este tema pertenece inequívocamente a los grandes temas escatológicos, amada iglesia. Así que quiero en esta mañana poder hablar de este tema, pidiendo al Espíritu Santo que dirija mi vida y que sea Él que ponga las palabras en mi boca para que usted pueda comprender lo increíble, lo terrible, lo indescriptible, lo majestuoso, lo soberano de este día del Señor. Y creo, amada iglesia, sin equivocarme, que vivimos un tiempo de grande crisis escatológica. Y cuando hablo de grande crisis escatológica es porque la iglesia ha sacado de sus púlpitos los temas referentes a las profecías del último tiempo. Así que, hermanos amados, yo el día domingo les hablaba de un tema que lástima no se pudo grabar porque quedó con mucho ruido. Y no sé cuándo yo volveré a hablarles de que somos pocos entre muchos. Pero hoy quiero reforzar que esos pocos entre muchos son entendidos en las profecías del último tiempo. Y que no miran los temas escatológicos como algo tan aislado que no es importante hablar, porque es más importante solo hablar del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Pues los pocos entre muchos han amado y seguirán amando los grandes temas escatológicos, porque en ellos, amada iglesia, usted y yo encontramos esperanza, consuelo, devoción, gozo y alegría, porque los pocos tienen un lugar de estima delante de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, habiéndoles dicho esto, quiero además decirles en esta mañana que vamos a leer muchos versículos bíblicos y que cada uno de esos versículos bíblicos van a ser la predicación en sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Quiero partir entonces en esta mañana del tema que les he anunciado: el incomparable día del Señor. Y quiero que nos fijemos un momentito en el término incomparable. La realidad de nosotros en nuestra cotidianidad es que nosotros siempre vamos a comparar cosas. Y eso entra dentro de un ámbito cotidiano, lógico y racional, ¿verdad? Siempre comparamos, pero a veces esas comparaciones son perjudiciales o hirientes. Sin embargo, en esta mañana debo decirles que, hablando netamente de comparar, comparamos siempre en base a dos criterios: semejanzas y diferencias. Y cuando nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a encontrarnos que Jesús comparó en parábolas al reino de los cielos con aspectos propios
de cosas terrenales, y siempre decía: el reino de los cielos es semejante a. Vemos allí entonces que Jesús recurrió pedagógicamente o didácticamente a la comparación. Cuando nosotros comparamos o cuando enseñamos a nuestros niños chiquititos en la escuela, le enseñamos a que ellos comiencen a discriminar las cosas comparativamente por color, por forma, por tamaño, por textura, por función. Y nosotros los adultos tendemos a comparar cosas en función de calidad y en función de precio. Eso es algo netamente cotidiano. Pues si nos vamos a este término de comparación, diríamos que la Biblia no se compara con ningún otro libro en autor y en contenido y en poder. No hay otro libro sobre la faz de esta tierra que pueda compararse con el texto sagrado. Además de ello, amados hermanos, podemos decir en esta mañana que viene un día que la Biblia llama Día del Señor, que es incomparable. No puede compararse este día a ningún día de los vividos en el planeta Tierra desde que Dios fundó las bases y las columnas de la tierra, desde el día que Dios ordenó a las aguas que se reunieran en un solo lugar, y a la reunión de esas aguas Dios llamó mares, y a lo seco nuestro Dios llamó tierra, y estableció Dios entonces el inicio del tiempo. Desde ese momento hasta que se dé el día del Señor, les digo, no hay otro día que va a poder ser comparado con este que la Biblia llama Día del Señor. Lógicamente que usted se estará preguntando, pero ¿qué es el Día del Señor? Muchos dirán, yo no he oído de eso. Y si usted no ha oído, pueden ocurrir varias cosas. Número uno, que usted es nuevo creyente, y como es nuevo creyente apenas está leyendo la Biblia interesadamente, porque podemos leer la Biblia desinteresadamente, pero si leo la Biblia sin interés no va a surtir efecto. Pero el nuevo creyente comienza a leer la Biblia interesadamente porque quiere aprender y conocer a su Señor. Lo otro es que usted desconoce del Día del Señor porque usted, aunque tiene tiempo, usted no se ha preocupado por estos temas. Eso pasa. Y lo tercero es que los maestros de la palabra y los pastores ni remotamente se preocupen si se enseña acerca del Día del Señor. Yo quiero hacer un paréntesis para decir, cuando estoy ante temas como estos, yo me impacto, hermano. Y quisiera que usted también fuera impactado de alguna manera, porque es su palabra la que nos habla. Y es la palabra de Dios, amada y respetada iglesia. Tan precisa es la palabra de Dios, la que no nos deja ni siquiera un ápice de duda respecto a los últimos tiempos. Eso nos lleva a valorar, a admirar, a creer la palabra de Dios. Y antes de proseguir en eso que usted se está preguntando, ¿qué será el Día del Señor? Porque debo decir además que hay muchas escuelas de interpretación, o hay varios puntos de vista con respecto al Día del Señor. Yo les voy a compartir lo que yo entiendo según lo que leo respecto al Día del Señor. Pero antes de entrar en detalles, es sumamente importante, mis amados, que nosotros analicemos o le demos una pincelada a la primera venida de Cristo a la tierra. Porque nosotros estamos, ¿verdad?, podemos hablar entre la primera venida de Cristo y su segunda venida
hay un paréntesis llamado gracia, donde nace la iglesia y nosotros somos protagonistas de ese paréntesis entre primera venida de Cristo y segunda venida de Cristo. Por tal motivo, hermanos, es importante que antes de hablar del incomparable día del Señor, nosotros podamos recordar los aspectos de la primera venida de Cristo. Y al hablar de la primera venida de Cristo, nosotros hablamos del Evangelio. Qué hermoso es el Evangelio, qué sublime gracia hay en el Evangelio, qué magnificencia hay en el Evangelio, qué gloria tan poderosa encuentro en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero olvidamos los aspectos que se desprenden de ese evangelio que ha llegado a nuestras vidas, y muchas veces con nuestras actitudes pisamos ese glorioso y santo evangelio de Cristo Jesús. ¿Saben qué, hermanos? El evangelio es Cristo. Hermanos amados, cuando Cristo vino por primera vez, qué impresionante. No hubo ninguna bienvenida. Nadie le dio la bienvenida a la llegada del Hijo de Dios. Absolutamente nadie. Cristo nace, casi que pasa desapercibido su primera venida. Unos pastores por allá, que unos ángeles se les aparecieron y le dijeron que había nacido el Salvador, pero fue un grupo reducido de pastores. Cristo nace y no había lugar para él en ningún sitio donde lógicamente puede ser atendida una mujer que va a dar a luz. Hermanos, María no estaba al tanto de saber que ese día iba a dar a luz. ¿Por qué? ¿Qué ecografía había en ese tiempo? ¿Qué examen tenía una mujer para ese tiempo, hermano? Ninguno. A ella, en el tiempo menos esperado, le vinieron los dolores de parto, pero el Rey del universo no tenía un lugar donde nacer. Y nace en un establo lleno de estiércol de animales, sin una manta, con paja allí. Allí nació el Rey del universo. Y más allá de esto, ese Cristo glorioso, el Hijo de Dios, prefirió dar su vida y bajar, hermanos, y ser encarnado en el vientre de una mujer. ¿Sabe lo que es que Dios, hecho hombre, estuvo contenido 9 meses en el vientre de una mujer? Por nosotros que no merecemos nada de la grandeza y la misericordia de Dios. Pero allí estuvo Cristo contenido en el vientre de María, y luego nació. No hubo ninguna bienvenida. No le brindaron aplausos. No hubo música de instrumentos. No se cayó el cielo cuando Cristo nació. No hubo un terremoto cuando Él nació, hermanos amados. Solamente una estrella que aquellos magos de Oriente pudieron ver, y siguieron esa única estrella para llegar hasta Belén a ver al Cristo que había nacido. Tenemos que, cuando es presentado en el templo, fue presentado con la ofrenda de los pobres, 2 palominos, 2 tortolas o 2 palominos, porque José no tenía el ternero, el becerro no tenía, el cordero para llevarlo al momento de que fuese presentado al templo según la ley judía. No tenía, solo llevó la ofrenda de los pobres con la que Cristo fue presentado en el templo, hermanos amados. ¿Qué pertenecía a Cristo? ¿Qué perteneció a Cristo? Absolutamente nada. Por eso alguien le dijo: Señor, te seguiré donde vaya. Y Jesús les dijo que las zorras tienen guarida, y les dijo: pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza.
Así que la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, pasó que casi desapercibida. No hubo una bienvenida de otro mundo. El Rey del universo en su primera venida nació humilde en un establo para animales. Allí nació el Rey del universo, nuestro Cristo Salvador. Y lo más impresionante es que si nosotros hacemos una pequeña exégesis, aspectos como estos, el autor de la salvación, ¿quién es? Cristo Jesús. Cuando vino Cristo, dice Gálatas, Pablo dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el reloj de Dios. Así que el incomparable día del Señor vendrá en el cumplimiento del tiempo según el calendario profético de Dios que nadie va a poder detener. Así que quiero decir rápidamente, hermanos amados, que de los 39 libros del Antiguo Testamento, 17 le dan una inmensa relevancia al retorno de Cristo. Les digo algo más. Por cada profecía de la primera venida de Cristo, hay 8 con respecto a su regreso. Y estos son datos concretos, no los estoy inventando. Esos están allí en la palabra. Cristo vuelve, amada iglesia. Lo tremendo es que cuando nosotros nos vamos a Hechos, capítulo 1, les voy a leer, noten esto, en el versículo 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá como le habéis visto ir ahora. Nosotros podemos leer ese texto y ya, no pasa nada. Bueno, Cristo subió. Pero cuando analizamos, hermanos amados, vamos a ver que Cristo, cuando Él sube después de su resurrección, y aproximadamente 40 días duró Cristo en la tierra después de haber resucitado, Él subió a los cielos y subió de forma visible, hermanos amados. Este texto que tenemos acá no nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Este texto habla de la segunda venida de Cristo, la cual será una venida completamente visible, hermanos amados. Claro, esto tiene tanta tela que cortar y que en una hora pues no vamos a poder dilucidar sobre estos aspectos, pero vamos a ir ahondando entonces, hermanos amados, con respecto al día del Señor y a esa pregunta que tal vez usted se ha hecho: ¿qué es el día del Señor? Debo decir que el día del Señor, si usted quiere escríbalo, es el día de la intervención divina de Dios en juicio sobre la faz de la tierra. Día de la intervención directa de Dios, donde Dios derramará de su juicio sobre la tierra y los moradores de la tierra, hermanos. Eso es el día del Señor, un día de intervención de parte de Dios sobre la tierra. Hermanos amados, nosotros ¿qué estamos esperando? ¿Qué espera usted? ¿La segunda venida de Cristo? Si usted espera la segunda venida de Cristo, me asustan, hermanos. Usted se quedaría en el arrebatamiento de la iglesia.
nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia, que es teológicamente inminente. ¿Qué significa que el arrebatamiento sea inminente? Que puede ser en cualquier momento, que ahorita mismo, si a Dios le place, puede llevarnos arriba. Eso puede ser en cualquier momento, porque teológicamente hablando, no hay una sola señal que nos diga cuando esto acontezca en el mundo, o cuando esto acontezca en las naciones, o en tal nación, o en Israel específicamente, inmediatamente Cristo viene por su iglesia. No, hermanos, nosotros no encontramos esto. Encontramos señales del último tiempo, hermanos amados. Ahora bien, yo quiero que usted vaya conmigo, a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, porque ahí hay una palabra que es sumamente tanto impresionante como impactante. Vamos a leer desde el 25 al 29. Yo quiero que usted lea con atención, y si no, hermanos, si usted no está leyendo, oiga. Y si quiere usted, oiga en esta mañana para que preste mucha atención. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, ¿usted oyó esta palabra? La voy a volver a leer. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Si usted los versículos lee, los que anteceden, está hablando de Cristo. Por lo tanto, el autor está diciendo: no desechen la voz de Cristo. Y dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Qué peligro tan grande, hermanos. Qué cosa, a mí me da temor. Esto a mí me impacta, porque puedo verlo desde dos vertientes. Número uno, hombres y mujeres que están desechando continuamente el llamado que Dios en Cristo Jesús a través de su palabra les hace al arrepentimiento. Y aquí dice el autor: cuidado en desechar la voz de Dios y el llamado que Dios hace a la iglesia. Y a la iglesia es a nosotros mismos individualmente. Dios está llamando a la iglesia a levantarse en santidad, hermano, a pregonar el evangelio a viva voz. Dios está llamando a muchos de nosotros a que acomodemos nuestra vida, hermanos amados. Ten cuidado, dice el autor inspirado por el Espíritu Santo. Cuídate de desechar la voz de Dios, porque no, hermanos, qué terrible es jugar con la voz de Dios. Porque nosotros nos sentimos tan seguros en nosotros mismos. Hoy yo no, Señor, yo oí tu voz. Yo entiendo que el evangelio es la verdad. Yo no adoro ninguna imagen. Yo creo que Cristo vino. Oh, qué bueno es estar en la iglesia. Qué bueno es oír la palabra. Pero Dios te dice: no es suficiente, amado amigo. Es necesario atender. Y atender es obedecer el llamado que Dios te está haciendo. Pero no depende de nosotros convertirte. Eso dice la palabra: al que el Padre llamare mediante Cristo. Y ese que el Padre llamare oirá la voz de Dios, se levantará y obedecerá, hermanos amados. Sigue diciendo. Sí, no he entrado a los aspectos del día del Señor. Solamente les he dicho que el día del Señor es un día donde Dios intervendrá en la tierra. Sigue diciendo: la voz del cual conmovió entonces la tierra,
Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. En el día del Señor Dios removerá todas las cosas, inequívocamente todas las cosas. Ahora, quiero decir esto además, que los que estamos en Cristo, si morimos hoy, cualquiera que esté acá que muera hoy, Dios quiera que no, hermano, pero yo podría morir hoy. Uno no sabe el día que uno sabe el día que nació, pero nadie sabe registrar: moriré tal día. Eso solamente lo sabe Dios, así de sencillo. Pero si nos tocara morir alguno de nosotros que está en Cristo, irá al tercer cielo. Y si Cristo viniera hoy, los redimidos por su sangre, hombres y mujeres arrepentidos, no los que finjan ser evangélicos, no los que finjan haber nacido de nuevo, no, discípulos de Cristo, nos iremos en el arrebatamiento. Así que quiero hacer esta observación teológica muy clara. El día del Señor, el día de la intervención de nuestro Dios Todopoderoso, una intervención en juicio desgarrador, no es para la iglesia. Nosotros no estaremos aquí, hermanos amados. Así que vamos a ahondar entonces comparando la primera venida de Cristo con la segunda venida de Cristo. No hay punto de comparación. Cuando Cristo vino, el César gobernaba. El César siguió gobernando, planificando, conquistando. Estaba Herodes Agripa, estaba Herodes tetrarca, de por allá de Idumea, el que gobernaba un tercio de la tierra que Roma se había adueñado de ella. Herodes seguía planificando, seguía conquistando. César seguía recibiendo sus embajadores o sus súbditos. No se cayó ninguna estrella, no hubo nada cósmico. Pero el día del Señor será un día indescriptible, donde todo será removido de su lugar. Ahora bien, nosotros vamos a leer varios versículos en esta mañana. Recuerden que estamos hablando del día de ¿quién? Del Señor, que no es el día domingo. Porque nosotros estamos hoy aquí día domingo. Aquí no se están cayendo los techos, ni el sol se bajó y nos chamuscó a todos. Es día del Señor para nosotros porque la iglesia primitiva comenzó a reunirse en asamblea el día domingo, que es el primer día de la semana, día de resurrección. Por lo tanto, nosotros adoptamos ese día de reunión de la iglesia de los primeros tiempos, y hasta hoy la iglesia del Señor se reúne el primer día de la semana, pero no es el día del Señor. Les digo algo más. ¿Cuántos de ustedes han leído en Apocalipsis capítulo 1 cuando Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor? Lo han leído, ¿verdad? Y a veces muchos pueden decir: ah, bueno, era día domingo y Juan estaba ayunando. No, pues mi punto de vista es este. Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, no porque fuera domingo, sino que él estaba viendo el día del Señor en el conjunto de visiones terribles que Dios le estaba mostrando, que pertenecen al día del Señor. Entonces, hermanos amados, vamos a ver entonces que el día del Señor, el día de intervención de Dios en juicio, ya el hombre no tendrá ningún poder de hacer su santa voluntad en la tierra. Si nosotros podemos hablar, voy a usar las palabras de un anciano que ya partió con el Señor, un pastor llamado Eric, olvido su apellido. Él decía: nosotros vivimos en los días del hombre, y ciertamente podemos dar una lectura a esto y decir que estos son los días del hombre, porque ¿quién gobierna el mundo?
Los hombres, hermanos amados, el hombre hace lo que le da la gana en este tiempo con la sociedad. El mundo, hermano, el mundo tiene un grupo de actores que están monopolizados y ejecutan todo lo que quiere que suceda en el seno de las naciones. ¿Por qué cree usted? Y para darle nombres de los que dominan el mundo, un Klaus Schwab, fundador del Foro de Davos, altamente transhumanista, defiende la bandera de la ideología de género y de la despenalización del aborto. Un George Soros, que creo que ya cumplió más de 90 años, con una ONG que se llama Open Society, Sociedad Abierta, que financia a escala global miles de abortos. Y por decirle, un Bill Gates que está ligado a la industria farmacéutica. Ustedes saben, hermanos, que en España hay lo veía hace como 15 días, hay ¿cómo diría? Que no sé cómo decirle, un criadero, una empresa, una industria donde cultivan una especie de gusano. Búsquelo por internet y salen, esos son miles toneladas de estos gusanos que los procesan y según ellos son una ayudan a la alimentación porque tienen nutrientes y proteínas, y usted ve una cosa desorbitante y la gente como borrego, como cordero al matadero va y dice amén a todo. Por decirles algo más, Elon Musk, ¿cómo diríamos? La cereza o la guinda del pastel en inteligencia artificial. Y Mark Zuckerberg, tenemos a Mark Zuckerberg, tenemos al otro de Amazon. Hermanos, el mundo lo dirigen un grupo de hombres que está manejando esto. Es el día del hombre en la tierra. El hombre es el que articuló la pandemia que tuvimos. Eso fue elaborado por el poder y la maldad del ser humano. La ideología de género, la despenalización del aborto, las crisis humanitarias, las crisis económicas son ideadas por el poder del hombre. El transhumanismo que lo tenemos a la cabeza es un proyecto, hermanos, monstruoso. Es algo impresionante fusionar la máquina con el ser humano y crear superhombre. Eso no es ciencia ficción, eso es real, porque el hombre gobierna la tierra. Pero en el día del Señor, Dios va a decir: hasta aquí llegó el hombre, ahora me toca a mí recuperar lo que yo fundé, lo que yo hice. Y por eso vamos a irnos, hermano, al libro del profeta Isaías capítulo 2, versículo 11, si no me equivoco. Dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Subraye, ¿qué es aquel día que habla Isaías? El día del Señor. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Dice: sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Y dice el 17: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová, repite por segunda vez, será exaltado en aquel día. Y dice: y quitará totalmente los ídolos. Y dice el 19: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. ¿Sabe cuándo va a ser esto? La segunda venida de Cristo. Cristo subió. Cuando cumplió su obra redentora, subió ¿desde dónde? Desde el monte de los olivos, y vendrá nuevamente
al monte de los olivos. Y será tan impresionante el día del Señor, hermanos amados, tan impresionante, es un día indescriptible, que el resplandor de su gloria iluminará todo el globo terráqueo. Eso es una cosa asombrosa. Eso es una cosa, hermano, que a mí me impacta, hermano, si lo leo en la Sagrada Escrituras, hermanos amados. Si nosotros leemos en Zacarías 14, vamos a irnos al libro del profeta Zacarías. Y yo quiero que usted siga con atención la descripción del día del Señor. Se llama Día del Señor, donde Dios intervendrá, donde el fuego de su ira consumará, donde será tan impresionante, hermanos amados. Dice, vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Es una profecía a futuro, hermanos. La segunda venida de Cristo tendrá lugar en el clímax de la gran tribulación. ¿Qué significa esto? Nosotros nos vamos con Cristo, pero ¿qué queda en la tierra? Los 7 años de gran tribulación. Cuando se llegue al final de esos 7 años, Cristo vendrá en su segunda venida y se consumará el día del Señor, donde no habrá ser humano sobre la faz de la tierra que sea capaz de mantenerse en pie ante la ira portentosa del Cristo de gloria. Cristo vino por primera vez como cordero al matadero. Cristo vino humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Cristo vino y las barcas donde predicaba ninguna era de él. Cristo vino, murió, la tumba ni siquiera de él era una tumba prestada. Pero el Cristo que viene a legislar en el día del Señor es un Cristo de juicio, es un Cristo victorioso, el Rey de gloria majestuoso. Así será su segunda venida, hermanos amados. ¿Sabe qué dice? ¿Qué dice Zacarías? Dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Hablando Zacarías de una profecía que por supuesto no se ha cumplido, que tendrá lugar en los ultimitos días de la gran tribulación, cuando se manifieste el Señor en su segunda venida. Esta es la antesala a la segunda venida de Cristo, a la manifestación del día del Señor. Note esto: y se afirmarán sus pies en aquel día, subraye si quiere, aquel día, el día del Señor, sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, de donde mismo se fue. Por eso es que los ángeles le dijeron a los galileos: así mismo vendrá, como le estáis viendo ir ahora, y se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Todos los santos no se refiere solo a los ángeles, a la iglesia, a los redimidos. Vendremos con Cristo cuando él asiente su pie en el monte de los olivos. Cristo vino a Israel, subió desde Israel, y en su segunda venida vendrá nuevamente a Israel. Escuche esto: y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Esto es una cosa impresionante, hermano. Creo que nosotros no tenemos esa capacidad imaginativa para poder visualizar un día tan terrible como este. Dice que no será ni de día ni de noche. Oiga esto: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche.
Ese es el día de Jehová, hermanos amados. Pero tenemos a los hombres que se disputan la supremacía del mundo, creyéndose dioses y sintiéndose dioses, legislando sobre asuntos de moralidad, blasfemando contra el nombre de Dios, dignos de lástima y miserables. Aunque tengan todo el dinero del mundo, son podridos, son una llaga llena de gusanos, porque vendrá el día en que se tragarán su soberbia, porque solo Cristo es Rey. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, vamos a avanzar y vamos a leer varios versículos, a ver cuánto me da el tiempo, porque el reloj me avanza. Y lo más tremendo de esto, hermanos, es que ¿qué religión va a enseñar sobre el día del Señor? Ninguna, hermanos, ninguna, porque no tienen esta verdad. Ahora, no la tienen ¿por qué causa? Porque no leen las Sagradas Escrituras, porque están envanecidos en una mentira. Y la palabra de Dios no está para adorno, no está para que adorne la sala de nuestra casa, no está para que adorne la mesita de noche de nuestro cuarto, no está para que adorne la mesa donde tienes el espejo y te peinas cada mañana. La palabra de Dios ha sido revelada y escrita para que conozca la verdad del tiempo presente y del tiempo que viene sobre la faz de la tierra. ¿Qué estás haciendo con la palabra que tiene en varias versiones? Eso es a manera de reflexión. Hermanos amados, hermanos, miren, vamos a leer por lo menos unos 4 versículos más. Vamos a leer, yo quiero que usted vaya conmigo, ahora va a ir al libro, en Profetas Menores, al libro del profeta Joel, en el capítulo 2, en el versículo 31. Y dice el Señor utilizando: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande, espantoso ¿de qué? La descripción que hace Joel no la inventamos nosotros, se la dio el Espíritu Santo y habla de este día como un día ¿qué? Grande y espantoso. Ahora, ¿para quiénes es este día grande y espantoso? Para los que vivan en la tierra, cuando el reloj de Dios llegue al punto exacto del día de Jehová. Y eso nadie lo va a poder detener. Vamos a leer, hermanos, son muchos los versículos, pero vamos a irnos ahora a los profetas mayores y vamos a leer el libro, vamos a ver si tenemos aquí, del profeta Jeremías. Vamos a leer el capítulo 30, el versículo 3, y dice: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo. Ha dicho, no, este no es el texto, ya va. 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando venga, esta es la interpretación que yo hago. No estoy diciendo que esa sea 100% la correcta, pero según lo que yo entiendo, en Mateo 25 se nos habla de un juicio de las naciones. Y escatológicamente hablando, cuando uno lee la Biblia o lee ese capítulo en diferentes traducciones, o cuando uno escucha a diferentes escatólogos, no hay una unicidad de pensamiento respecto a la interpretación del juicio de las naciones. Pero cuando yo leo, yo veo la batalla de Armagedón como el juicio de las naciones, donde el mundo que exista para el momento de la batalla de Armagedón van a ser muchas naciones las que van a reunirse en Israel para destruir a Israel. En ese momento, Cristo aparecerá sobre el monte de los olivos, pero aparecerá con portentos indescriptibles,
tan indescriptibles que ya les voy a leer acá, hermano, unos versículos. Vamos a ver dónde los tengo por aquí, porque es que, vamos a leer Mateo 24, 29 y 30, para que usted vea cómo va a ser este día tan terrible. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículos 29 y 30, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, mire lo que va a suceder. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Pregunto, ¿cuántos están durmiendo o cuántos están aquí? Mire que Dios nos guarde de vivir el día del Señor. El que vive el día del Señor está frito, coloquialmente hablando, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay una manera de salvarse en la gran tribulación. Sí, muchísimos se van a salvar después que la iglesia se haya ido. Pero ¿sabe a qué precio y cómo? Dejándose quitar la cabeza. Eso lo dice la Biblia. Y vi las almas de los decapitados, dice Juan en el capítulo 20 de Apocalipsis, por causa del testimonio de Jesús, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no habían recibido la marca ni en sus manos ni en sus frentes, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero Juan dice claramente: las almas de los decapitados. ¿Usted cree que será fácil si uno se da una cortadita y uno ve a alguien que viene persiguiendo a uno con un cuchillo, hermano? La carrera que uno da es grande, hermanos. A la guillotina, hermanos, porque se volverá esa guillotina, y el anticristo perseguirá a todos los que no tengan la marca de la bestia. Y ya la inteligencia artificial está bastantísima adelantada para aspectos como estos, hermanos. Ya no es una cosa tan asombrosa. Por eso es que el Señor le dice a Daniel: sella las palabras de este libro porque son para el tiempo del fin. Eso significa que nosotros podemos comprender hoy mucho más la profecía que los cristianos del primer siglo, porque los cristianos del primer siglo no tenían el adelanto científico que nosotros tenemos hoy. Ahora nosotros sabemos cómo va a ser esa marca, cómo ha evolucionado los microchips y todo esto, hermanos amados. Así que el que quiera ser bruto espiritual, me perdona la expresión, sígalo siendo. Pero yo prefiero ser entendida espiritualmente. Y ser entendido no es que yo sé más que usted. No, es que creo en la palabra revelada de Dios. Y sé encarecidamente que en Cristo hay salvación, y sé que la palabra profética se va a cumplir al pie de la letra, y que cuando usted viene a Cristo, aunque usted no tenga ni bachillerato, aunque usted no sepa ni leer ni escribir, aunque usted no haya ingresado nunca a una universidad, usted es entendido más que cualquier PhD o cualquier doctor en cualquier ciencia, porque tienes el entendimiento del Espíritu Santo al creer la palabra de Dios revelada, hermanos. Ahora sí, vamos a ir entonces. Les dije que íbamos a leer Isaías 13:6 y luego vamos a culminar con, que era mi texto, mi capítulo base. Ay, Señor. Pregunto, ¿cuántos siguen aquí? Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Hermanos, y si usted se va a Isaías 24, este sí que es terrible. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores cuando ponga su pie en el monte de los olivos. Todo esto va a pasar en la faz
de la tierra. Y sigue diciendo Isaías, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Cómo podemos nosotros disfrazar esto, hermanos amados? ¿Cómo, hermano? Dice que la tierra va a ser completamente saqueada. Culminamos yendo a Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Culminamos citando las palabras del apóstol Pedro. Leemos, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Veamos el contexto por el cual Pedro habla del día del Señor. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, primero por los profetas, segundo por el Señor y tercero por los apóstoles. Aquí tenemos tres testigos de la palabra de Dios: profetas, Cristo y los apóstoles. Y Pedro dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Lo que llevó al apóstol Pedro a hablar del terrible día del Señor era el espíritu de herejía que se movía en la iglesia primitiva, porque se levantaron maestros enseñando según sus propias concupiscencias y comenzaron a negar la veracidad o la realidad de que Cristo venía por segunda vez. Ante ese escenario se levanta el apóstol Pedro hablando a la iglesia, hermanos amados. Pedro no está hablando a los inconversos, Pedro está hablando a una iglesia que presentaba algunas confusiones respecto a maestros herejes que confundían al pueblo. Y Pedro les dice a la iglesia, Pedro les dice claramente, les dice que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ciertamente, les vuelvo y les repito, cuando Cristo nació nada sucedió cósmicamente. Y ellos dicen: todas las cosas permanecen así. ¿Cuándo es que? ¿Dónde está la promesa de que Cristo viene? Y hermanos, nuestros tiempos no difieren de los tiempos del apóstol Pedro. Hoy tenemos predicadores que están negando no solo la segunda venida de Cristo, sino que están negando la realidad del arrebatamiento de la iglesia. Y muchas iglesias y muchos hermanos están siendo confundidos porque no escudriñan la palabra, sino que dicen amén a lo que oyen. Hoy tenemos esta misma realidad. Es más, ya ni se predica de esto. Con eso les digo todo. Dice, Pedro le está diciendo: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero dice Pedro en el 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que el hombre se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Y dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y luego dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Así que Pedro nos describe con muchos detalles cómo será la segunda venida de Cristo a la tierra. Así que, amada iglesia,
Ciertamente los que estamos en Cristo no estaremos presentes en la ira de Dios que va a ser derramada sobre la faz de la tierra y sobre los habitantes de la tierra. Pero es necesario que usted tenga este conocimiento para que usted pueda compartir esto con otros que no saben de esto y están confundidos, para que usted se fortalezca sobre la base del privilegio que usted y yo tenemos al haber venido al evangelio de Cristo Jesús, al haber alcanzado la gracia de salvación y al sentir una libertad espiritual que no se compara con nada, y al sentirnos bendecido por nuestro Señor, de que Él nos guardará de la ira venidera que va a ser derramada sobre la faz de la tierra, hermanos amados. Así que meditemos en esta mañana. Pedro exhortaba a los hermanos de la iglesia para que pudieran alimentar su intelecto espiritual, y para que pudieran buscar del Señor y no dejarse confundir con palabras humanas de hombre o con herejías demoníacas. Nosotros vivimos el postrer tiempo. Este es el último tiempo. Así que podemos decir, ¿por qué el evangélico promedio que lee la escritura habla tanto del último tiempo si no sabemos cuándo Cristo va a venir? Pero ¿sabes que la respuesta está en la Biblia? ¿Dónde comenzó el último tiempo? Desde la primera venida de Cristo, desde que Cristo subió a los cielos, nosotros vivimos el último tiempo. La bondad de Dios ha sido derramada sobre la tierra, y Pedro lo dice. Ya Cristo hubiese venido hace tiempo, ya estuviésemos hace tiempo allá en el cielo. Pero dice Pedro, no es que el Señor retarda su promesa, sino que es paciente para con el hombre. No quiere Dios que el hombre vaya al infierno. ¿Sabe qué me asombro yo? Y creo que lo decía el doctor Sproul, R.C. Sproul. Él decía, Dios mío, yo me conmuevo. ¿Cómo es posible que el lugar donde va a estar el diablo y sus seguidores también esté el hombre perdido? Vaya Apocalipsis, hermano, y usted va a ver qué dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde estaban Satanás, la bestia y el falso profeta. Dios no te hizo para que vayas al infierno. No. Dios nos ha hecho para que le conozcamos. Pero la realidad es que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Por eso somos pocos entre miles que se pierden. Al traer esta palabra en esta mañana, es mi intención animarte a que te levantes con nuevas fuerzas. Es mi intención decirte, hermanos, el tiempo se nos acorta. Busca del Señor. Busca la salvación que Él te ofrece. Ven a Cristo, porque nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos sus pensamientos.